juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con la danza, alabemos, alabemos. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más presentarnos delante de su presencia. Sabemos que cuando nos convocamos no es mi persona, no es la persona que esté adelante, sino que es Él el que nos convoca. Así que bueno, le damos la bienvenida a cada uno de los hogares que está participando de este vivo. Le damos la bienvenida a los que nos escuchan en nuestra ciudad y a los que están desde otros lugares. Sean todos muy bienvenidos. Estamos sirviendo al Señor, escuchamos estas canciones y es como que el cuerpo se nos moviliza y anhelamos fervientemente en nuestro corazón estar pronto saltando, exaltando el nombre del Señor. Pero bueno, este es el tiempo que nos toca transitar ahora y no vamos a renegar de este tiempo, sino que vamos a hacer, como dice la palabra, vamos a redimir el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder edificarnos, para poder instruirnos, para poder prepararnos, para poder capacitarnos para lo que Dios quiere hacer. Es evidente que lo que Dios quiere hacer es muy grande y no tiene que ver con nuestros deseos ni con nuestros proyectos, porque si de repente a nosotros nos hubiesen dicho a comienzos de año que esto que estamos viviendo iba a pasar, era imposible, era en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, ni siquiera en nuestra imaginación nos hubiésemos imaginado estar viviendo estos tiempos. Sin embargo, lo estamos viviendo, lo estamos transitando y entendemos que Dios está a nuestro lado y que está trabajando y que está moldeando y que está sacando cosas que nos sirven. ¿Por qué? Porque cada oportunidad que tenemos de compartir la palabra es para eso. El día domingo el pastor comenzaba con esta serie de mensajes acerca de la revelación, de que se nos revele verdaderamente Cristo, de que se corre ese velo y de lo que no podíamos ver con claridad, lo empecemos a ver, lo empecemos a descifrar. Hoy tenemos el mensaje acerca de una iglesia consciente. Miren, hemos hablado un montón y se habla un montón, usted escucha en internet, escucha pastores, nos escucha a nosotros y todos estamos evaluando o especulando acerca del trabajo de la iglesia y de que bueno, ya no estamos en los templos, sino que somos la iglesia nosotros. Y bueno, hoy el punto es ese, que la iglesia salga de esa inconsciencia o salga de ese letargo, o salga de ese adormecimiento para que se forme y se levante una iglesia consciente, que pueda ver con claridad las cosas, que ya no esté como anestesiada, porque a veces vemos a la sociedad que está anestesiada, vemos muchas veces a la iglesia que está anestesiada y que no puede ver con claridad y separar lo que es bueno de lo que es malo, entender lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces, de eso se trata todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado esta semana, todo lo que vamos a terminar hablando durante los días que restan de esta semana. ¿Por qué? Porque es primordial que entre en nosotros esa luz y esa claridad, que podamos ver las cosas con nitidez, que ya no estemos dudando si es así o no es así, sino que con la nitidez y la claridad. Y bueno, sé que por ahí algunos de los temas o de los puntos, mejor dicho, que vamos a hablar hoy son puntos que ya se estuvieron hablando el día domingo el pastor, el lunes, hoy martes, pero usted puede decir, bueno, pero están reiterativos. Bueno, es la manera que tenemos para que queden sentados los conocimientos. Así se trabaja en la escuela. Aquellos que son docentes saben que los conocimientos hay que asentarlos, que hay que fijar conocimiento. Esa es la palabra, fijar los conocimientos. ¿Y cómo es? Muchas veces por repetición, por reiteración, por decir, bueno, queda grabado en mi corazón esta palabra. Así que ahí donde estás, yo te animo a que levantes tu mano y oremos al Señor para que todo lo que se hable
deje de ser una información y entre en nuestra vida a movernos. Si hoy te sentís incómodo con algo que se dice, bien, ese es el punto, porque en esa incomodidad es donde yo me salgo. Si de repente yo me siento, voy a una casa y me siento, hace muchos años me acuerdo, hicimos un viaje a Misiones y la casa donde estábamos parando tenía unas sillas que eran en un tronco con un respaldo de tronco. A la vista era muy vistosa, por supuesto, parecía la cabaña de Heidi de repente, pero cuando vos te sentabas era la incomodidad total. Entonces no querías estar mucho tiempo sentado. Eso hace la incomodidad. Cuando nosotros estamos en un lugar incómodo, no queremos quedarnos en ese lugar. Entonces, si hoy la palabra del Señor te coloca en un lugar de incomodidad, gloria a Dios por eso. Pero vamos a orar mientras se siguen conectando, mientras siguen llegando aquellos que no están conectados. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda empezar en nosotros o mejor dicho, seguir en nosotros esa buena obra que Él comenzó. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Queremos darte la bienvenida en este momento precioso, Señor, porque este es el momento de tu presencia, es el momento de tu Espíritu, es el momento en el que vamos a hablar una palabra, Señor, pero que esa palabra pueda traer luz a nuestras vidas. No sea una mera información, una información más, Señor, ya no queremos más información, sino que queremos revelación. Abre nuestro entendimiento. Ahora clame al Señor y colóquese delante de la presencia del Señor y dígale, Señor, yo necesito un cambio, pero no lo va a traer una palabra, no lo va a traer un ministro, no lo va a traer una imposición de manos, lo va a traer la revelación de Cristo en mi vida, la luz y la claridad de Cristo en mi vida. Te damos gracias, Señor, porque sé que estamos en ese proceso y sé que vamos a salir con una victoria grande de este tiempo de proceso. Así será, si lo crees, iglesia. Y bueno, vamos a comenzar con el primer concepto que tenemos, y es el concepto de iglesia. Ya dijimos que no son las paredes, ya dijimos que no son los templos, pero hay algo fundamental y piedra fundamental que tenemos que entender, es que Cristo es la iglesia. Cristo es la iglesia expresado en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, después de la resurrección, a través del derramamiento del Espíritu Santo después del Pentecostés. Esa es la iglesia, es Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, ahí sí podemos decir, entonces sí somos iglesia. Entonces vos, yo somos iglesia, por supuesto, pero tenemos que empezar a hilvanar más fino. ¿Por qué? Porque ¿cuándo somos iglesia? ¿Todo el tiempo somos iglesia? La realidad, la triste realidad es que no. Hay muchas ocasiones en nuestras vidas donde nos llenamos de ira, donde nuestra boca se llena de quejas, de cuestiones, de conocimiento humano, de cosas de razonamiento humano, de frustraciones, porque los deseos de nuestro corazón no son cumplidos. Y en ese momento no somos iglesia. Cuando manifestamos a Cristo, sí, por supuesto. Pero en gran parte de nuestras vidas, cuando no manifestamos a Cristo, ahí no somos iglesia. Otro punto que también va a sonar muy fuerte, pero que también tenemos que entender, muchas veces como congregación, como miembros de una congregación, organizamos eventos, hacemos un montón de cosas donde tristemente Cristo no es el centro de eso. Entonces ahí tampoco somos iglesia. ¿Por qué no somos iglesia? Porque nos concentramos en la luz, nos concentramos en el sonido, nos concentramos en los carteles y en todas esas cosas que llaman visualmente la atención. Y dejamos a la sustancia que es Cristo fuera de todo este asunto. No le damos a Él el centro de esa actividad o de esa programación. Entonces ahí tampoco somos iglesia. Les decía, es muy fuerte, pero es un tiempo en el que tenemos que sentarnos a reflexionar y verdaderamente evaluar qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, cómo tenemos que funcionar. A Cristo no se lo puede conocer por un conocimiento. Lo hablaba el pastor el día domingo, lo hablaban los devocionales cada día. No podemos tener un conocimiento, sino que se nos tiene que ser revelado Cristo. Tenemos en la mente a un Cristo al modelo de Jesús.
de un Jesús que fue la expresión en carne y sangre, como decía el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Alguien nos lo presentó, escuchamos sobre Él, lo amamos, nos cautivó su historia, pero era según la carne. Necesitamos sí o sí subir ese escalón. Es como si de repente usted en su hogar tiene 2 plantas y dice, bueno, yo me manejo en mi casa por todos lados, pero para subir a la 2ª planta no tengo escalera. Para subir a esa revelación, yo necesito esa escalera, necesito subirme ese escalón, dejar ese primer piso, dejar esa parte plana, terrenal, esa parte donde me muevo en carne y sangre, para para que se me empiece a revelar Cristo en mi espíritu, para conocer esa otra dimensión, ese otro nivel. Necesito subir a esos lugares. Conocer a Cristo según la carne es un conocimiento cognitivo, es una información, es una visión de Cristo que está sujeta a lo que mi carne piensa o cree o según yo lo veo. Jesús vino en carne para que se cumpliese en Él la corporación de Dios y que se cumpliese la ley en forma de hombre. Pero revelación es cuando salgo del desconocimiento y cuando entro en una conciencia, cuando aquello que no conocía, que no veía, que no entendía, se me es revelado, se me hace una realidad, lo puedo ver, lo puedo palpar. Eso es revelación. ¿Cuántas veces yo sé que hay gente que está ahí sentada y de repente toda la vida pensó algo y viene Dios, te abre un velo, te abre una cortina y dices, ahora entiendo? Nos pasa mucho a cuando uno era joven y los padres de repente te aconsejaban y te decían una cosa y vos decías, ay, ¿qué sabe? No sabe nada, no entiende nada, yo quiero vivir de esta manera, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y cuando vas creciendo y vas madurando, empieza a madurar tu revelación y empezás a darte cuenta y decís, por esto es que me decían que esto estaba mal o que esto no era bueno, que esto no era correcto. Así necesitamos crecer, madurar y experimentar esa revelación en el mundo espiritual, en nuestro mundo espiritual. Hablamos todo este tiempo, todos estos días acerca de esa conversación tan interesante que el maestro tiene con sus discípulos, donde lo único que le importaba al maestro no era lo que el mundo pensaba. Cuando él le plantea, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice la gente? Él quería llegar a un solo punto. ¿Qué piensan ustedes? Eso era lo más importante en esa conversación. Y por supuesto que tenemos que hacer referencia a la revelación que tuvo Pedro, pero esa no fue la primera experiencia en cuanto a revelación, porque Pedro ya en él había una semilla, ya en él había una revelación previa. ¿Y cuál es la revelación previa? Es ni más ni menos que la historia de la pesca milagrosa. Cuando se encuentran Jesús con Pedro en primera oportunidad, sucede algo precioso, sucede un milagro precioso. ¿Por qué precioso? Porque estaba vinculado a lo natural, a lo que Pedro le interesaba en ese momento, que era pescar. Y esa noche había sido una mala noche y no habían podido pescar nada. Pero el Señor lo desafía y le dice, lo desafía y quería ver si en su corazón había fe. Entonces salió esa fe que estaba nata en él. Y echó las redes. Bueno, en tu nombre las vamos a echar, Señor. Y allí nos encontramos con esa pesca milagrosa. Pero no solamente con la pesca milagrosa, sino lo más impactante es lo que sucede en el interior de Pedro. Y eso es lo que yo les decía, que fue una revelación previa. Porque dice en el capítulo 5 del libro de San Lucas, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todavía ni siquiera tenía la información de que era Cristo, pero él sabía que era alguien superior, que era alguien santo, que era alguien que venía del cielo y que venía con un propósito especial. Ya había una revelación previa. Yo sé que en cada uno de nosotros hay una revelación previa. Quizá usted me pueda decir, bueno, pero yo no tengo todavía las cosas claras con respecto a esto que se está hablando. Me siento frustrado. No importa
no te sientas mal, no decaiga, que no decaiga tu espíritu, porque ya hay una revelación previa. El día que te acercaste al Señor, que dijiste, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero algo nuevo para mi familia, yo quiero un milagro para mi casa. Ya hay una revelación previa, que hay un Cristo al cual tenemos que acceder, al cual se nos tiene que revelar. Pero vamos en el camino correcto. Nunca una persona podrá revelarte a Cristo. A veces nos encontramos con pastores que nos han bendecido tremendamente. Hace unos días, mientras preparaba esta palabra, escuchaba la experiencia de un pastor muy elocuente. Él cuenta que en su época de juventud vieron que a uno cuando es joven es como más impulsivo, y de repente él, en su afán por querer imponer su creencia y querer transmitir a Cristo, al Cristo que él tenía en su corazón, se confronta con amigos en la facultad. Vieron que en la facultad hay mucha filosofía, hay muchas cuestiones que saltan, y siempre va a saltar el tema de la creencia y si Dios existe, Dios no existe. Entonces dice que este hombre se para firme y dice, yo les voy a dar una lección. Entonces se empieza a tomar de filosofías, de teología, y en todo ese despliegue de conocimiento dice que apabulla a sus amigos. Y una vez terminada la conversación, uno de sus amigos lo sorprende, que casi lo noquea, porque le dice, mira, la verdad que tenés razón, pero igual no creo. Y aquí tenemos un vivo ejemplo. Y así va a ser siempre. Vos podés hablar toda una vida o toda una tarde o todo un momento con una persona tratando de disuadirlo, de mostrarle a Dios, de mostrarle a Cristo. Pero no podrás revelárselo si no quiere creer, si no hay una previa de revelación en él, si no hay una puerta abierta para que entre esa palabra en su corazón. No lo va a poder creer, no lo va a poder recibir, porque no serán tus palabras, no será la teología o no será el conocimiento bíblico, los seminarios que puedas tener, lo que va a quebrantar ese corazón y lo que va a traer revelación a esa vida. Es como que ahí descansamos un poquito, porque a veces todos hemos tenido de estas discusiones. Yo me acuerdo una vez en mi trabajo también, tuve una situación con unas personas que eran aférrimas católicas y bueno, toda la conversación, y después me decían, sí, tenías razón de lo que me decías, porque fue hasta el cura a preguntarle a ver si lo que yo le refutaba en la palabra. Y hoy entiendo que toda esa conversación, y lo veo porque pasaron 20 años y esa persona sigue aferrada a su creencia y yo sigo aferrada a las mías. O sea, no fue lo que yo pude haber sembrado en su corazón algo que pueda haber revelado nada. Porque no le abrió su corazón a Cristo, porque no entró esa revelación, porque no entró esa luz que saca la oscuridad, que saca las tinieblas, porque tiene que ser así. Es como esas mañanas preciosas donde nosotros abrimos la ventana de nuestro hogar y esos rayos de sol, hace días que no los vemos, pero bueno, esos rayos de sol entran y traen una luz y traen una claridad. Libro de Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 9 y 10 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque es el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahí volvemos a la fuente de nuestra revelación. Es el Espíritu, es Dios. Es a través de Dios que va a entrar esa luz que yo decía hace un momento, que se va a abrir esa cortina, que se va a correr ese velo y que va a entrar esa claridad. Y que todo lo que no tenía sentido para tu vida va a cobrar un sentido. Que todo lo que no tenía poder en tu vida va a cobrar poder. ¿Por qué? Porque ya no estás sobrando en tu capacidad, en lo que vos conociste, en lo que vos te enseñaron. No porque a mí en la escuelita dominical, no porque a mí en la iglesia, no. Ya no va a ser una información, ya no va a ser, no porque el pastor dijo, la pastora, no, es Dios que vino a mi espíritu y me dijo cuál es el camino, cuál es el lugar, cuál es la senda. Hoy vivimos en un tiempo donde la gente no sabe para dónde disparar. Tristemente nos encontramos con gente que toma la determinación de quitarse la vida.
Y esa debe ser la oscuridad más grande que una persona puede enfrentar. Pero no solamente ahí, sino que muchos viven continuamente esa oscuridad y esas tinieblas porque no saben. Y no entienden que hay un nivel de revelación que te tiene que mostrar absolutamente todas las cosas. Cristo es el que edifica la iglesia. No se edifica con mensajes, no se edifica con charlas, no se edifica con formas que a veces pueden funcionar y otras veces no. Es Cristo, es Cristo. Si en lo que vamos a proyectar de ahora, desde el momento que se abra la cuarentena en adelante, está Cristo en el centro, es el eje. Si en la reunión de jóvenes está Cristo, eso va a ser efectivo. Si en la reunión de adolescentes está Cristo, eso va a ser efectivo. Si en el discipulado el eje es Cristo, eso va a ser efectivo. No será lo bien que cantes, no será lo bien que prediques o lo elocuente que puedas ser para contar historias apasionantes. Es Cristo, es Cristo. Si Cristo no está, no tiene sentido. Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántas veces trabajamos en vano? ¿Cuántas veces hicimos cosas creyendo que exaltábamos a Dios, pero lo único que estábamos haciendo era manifestar nuestro ego? Manifestar, miren todo lo que yo he logrado, miren lo que alcancé, miren lo que hice, miren cómo Dios me usa. Y ahí estamos cayendo en un pozo que no tiene salida. Hay países donde hay iglesias que han crecido tremendamente con congregaciones de miles y miles de personas. Pero si evaluamos esa estadística en cuanto al nivel de iglesias grandes o mega iglesias y de repente analizamos cómo está esa sociedad, esa cultura, vemos que son sociedades que están con mucha corrupción, con mucha violencia. Y decimos, no hay un sentido. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia grande, tendría que haber una manifestación grande de Cristo, de la luz de Cristo. Sin embargo, esa luz es tenue, es pequeña. Y de repente nos encontramos con un pequeño pueblo donde hay 2 o 3 hermanos ahí, hermanos fieles, intercesores que están clamando, buscando a Dios y que hacen que el infierno entero retroceda. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no es las personas, no es las multitudes, no es las grandes congregaciones, la iglesia, sino que es donde Cristo se está manifestando. Pueden ser 2 o 3 pequeñas congregaciones que ni siquiera pasan desapercibidas. Pero es Cristo, tiene que ver con Él. Es Él y solamente Él. No es el cúmulo de personas, no es las luces, no es los sonidos, no es las bandas. Es Cristo. ¿Y cómo se edifica esa iglesia verdadera? Por revelación. Sí o sí, no hay otra manera. Si yo no tengo revelación de Cristo, tampoco tengo revelación de iglesia. Entonces mi concepto de iglesia es las 4 paredes en las que nos albergamos y en las que cantamos lindos coros y alabanzas. Pero necesito tener revelación de Cristo para que se me revele lo que verdaderamente es iglesia. Lo que Cristo diseñó como iglesia. Cuando decimos al Señor, Señor, úsame. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, úsame? Y el Señor dice, sí, gustoso, sí, pasa por la cruz. Porque tiene que ver con Él, tiene que ver con Cristo. Si yo no muero, Cristo no va a poder revelarse en mi vida. Revelar es quitar la cubierta. Es manifestar, es descubrir. Las palabras muchas veces son una cubierta y tenemos una gran imaginación. ¿Vieron cuando de repente a uno no conoce una persona y te hablan de esa persona y te dicen, mira, la persona es muy agradable, es así físicamente, esto? Nosotros hacemos una imagen, pero no tenemos una revelación de la persona. Nos la imaginamos, la pensamos, la construimos imaginariamente, pero no la conocemos, no se nos ha revelado. ¿Cuándo viene la revelación? Cuando yo la veo. Cuando yo la veo delante de mis ojos y veo y yo mismo digo, sí, es de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no tengo una imaginación, ya no es de lo que me contaron o de lo que me dijeron. Es lo que yo estoy viendo, es lo que se me reveló. Y ahí es donde cambian todas las cosas.
Volvemos a Pedro. ¿Qué puede haber hecho en la vida de Pedro que un hombre que se dedicó toda su vida a la pesca, no sabiendo ni siquiera ser un elocuente en la palabra o en la escritura, cómo deja todo para seguir al maestro? Porque se le reveló. Porque no es que le contaron un cuento, él lo vio, él con sus propios ojos, él vio que tenía al Mesías, al Cristo delante de él. Entonces, ¿qué pesaba más? ¿Seguir con el trabajo que había hecho toda su vida? No, eso no valía nada, eso no tenía sentido, porque había una nueva vida en Cristo que lo estaba reclamando, que lo estaba llamando y que no le podía decir que no, porque se le había revelado. Cuando se te revela, hay cosas que vas a dejar. ¿Por qué? Porque ya no podés seguir enredado en esas cosas. No podés seguir involucrado en esas cosas porque se te reveló. Porque hay gente que va a la iglesia porque tiene problemas económicos. Hay gente que se acerca a Dios porque tiene problemas matrimoniales, porque tiene situaciones en su corazón o porque simplemente tiene miedo de irse al infierno. Me acuerdo hace muchos años cuando uno de mis hijos era pequeño, le había hablado, había evangelizado al nieto de una vecina. Entonces me dice la señora, mirá, dice, Franquito quiere ir a la iglesia porque Gonzalo le dijo que si no iba a la iglesia se iba a ir al infierno. Y a veces nosotros tenemos ese concepto y evangelizamos de esa manera o estamos dentro de la iglesia para no irnos al infierno. Pero no es así. No se trata de eso. No se trata de salvarnos, no se trata de solucionar problemas. Se trata de encontrarnos con Cristo, con el Cristo revelado, con ese que te trastorna, que te cambia la vida, que te cambia la manera de pensar, la manera de sentir. ¿Y todos estamos preparados para eso? No, por supuesto que no. Hay gente que no está preparada para oír a Cristo y seguirle. Miren lo que dice en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Por supuesto no termina esta historia especificando qué hicieron estas personas, pero podemos asegurarlo casi con certeza que no le siguieron. Porque no todos están preparados para renunciar a sus pequeñas responsabilidades o a sus cuestiones para seguir a Cristo. ¿Por qué esta gente no le pudo seguir? Porque vio a Jesús, pero no se le reveló Cristo. No pudieron ver que Él era el Mesías, no pudieron ver la cruz, no pudieron entender que no era algo más. Seguramente después, cuando se enteraron que había sido crucificado y que ahí sí seguramente fueron confrontados con la realidad y dijeron: ay, pero nosotros nos perdimos la oportunidad o desechamos al que realmente vino a salvar el mundo. Pero no todos están preparados, no todos están dispuestos a renunciar a todo por seguirle a Él, porque se te revele Cristo, por vivir para Cristo, por conocer más. Conocemos de Jesús porque leímos. Hemos leído, alguien nos contó, escuchamos, aún experimentamos lindas reuniones en la iglesia y nos gozamos. Y ese es el Jesús que tenemos en nuestro corazón. Pero necesitamos la revelación de Cristo, porque eso es solo en sangre y carne, como decía Pablo. Ahora no, ahora tiene que venir una revelación mayor, una revelación en espíritu y en verdad. Por esa causa, muchas personas se alejan. Nosotros hemos hecho más de 10 encuentros y en esos encuentros han pasado 50, 60 personas en cada uno. Así que imagínense, si no me acuerdo clarito en uno de los encuentros donde un joven pasó y salió a dar testimonio y dice: soy discípulo de Cristo. Tristemente me sonrío, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Era
la información que había recaudado en esos 3 días de encuentro, la había procesado, la había razonado y la frase que soltó fue soy discípulo de Cristo, pero la soltó desde su razonamiento porque nunca entendió. No porque el encuentro no le haya servido, porque realmente hay personas que estuvieron un día en el encuentro, medio día, y vos viste que su semblante cambió y viste que se le reveló Cristo en sus entrañas, en su espíritu, en todo su ser, y hoy siguen fielmente sirviendo al Señor, pero muchos no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué funcionó en uno? Porque es un formato, es una estructura. Pero no va a ser un encuentro que se te revele a Cristo, o sí puede ser un encuentro que se te revele a Cristo. Pero estará determinado por ti, estará determinado por lo que tú decidas. Todos podemos vivir momentos preciosos dentro de la congregación y estamos añorando vivirlos. Pero eso no hará que se nos revele Cristo. Eso no será el determinante, lo tajante. Podemos volver a nuestra vida y seguir angustiados y seguir deprimidos. La revelación tiene que ser nuestro mayor deseo. Yo no sé si en algún momento de tu vida o de tus años en la iglesia empezaste a pensar en esto, pero yo te siembro y te sembramos en esta semana esta necesidad. Tiene que ser tu prioridad, que se me revele Cristo. No sé ni siquiera bien lo que estoy pidiendo, pero no importa. Necesito tener ese nivel de revelación. Necesito abandonar ese árbol del conocimiento que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento es el lugar donde nos para, donde nosotros decidimos, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Esta es la vida de un cristiano o esta es la vida de un no cristiano? Cuando salimos de ese lugar donde el conocimiento ocupa nuestra mente y nos metemos en la revelación, ya no necesito estar descifrando, ¿es bueno o es malo? ¿Me sirve o no me sirve? Es como cuando de repente hacemos una alimentación. A todos nos gustan las comidas que se les llaman comidas chatarra y de repente, bueno, comernos algo rico, así bien saturado en grasas nos gusta. Pero sabemos que al deglutir todo ese alimento es poco lo que va a servirnos, lo que va a nutrirnos de eso. Prácticamente o se va a depositar como grasa o va a ser eliminado como desecho. ¿Por qué? Porque no es una comida nutritiva, porque no es algo que nos sirve, que nos llena. Y cuando nosotros de repente incorporamos información sin revelación, estamos incorporando esa alimentación que no nos nutre, que nos sacia en el momento, que nos hace bien, que nos gusta, por supuesto, pero que no nos está nutriendo. Solo un Cristo revelado es lo que va a nutrir tu espíritu, es lo que va a llenar tu alma, es lo que va a saciar y lo que va a llenar ese vacío. ¿Cuántas veces sentimos ese vacío tan grande en nuestro espíritu? Es Cristo revelado el que tiene que llenar ese espacio. Y es ahí donde vamos a crecer. ¿Por qué? Porque cuando uno se alimenta saludablemente empieza a crecer, los niños empiezan a crecer, a desarrollarse saludablemente. Y así es como vemos que muchas veces ministerios crecen, personas crecen en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque se están nutriendo de la revelación de Cristo. No es que están haciendo un seminario, otro seminario, una predicación, otra predicación. No, es Cristo el que te nutre naturalmente. Entonces empezás a crecer y tenés un nivel y te escuchás vos mismo y decís, ¿yo cómo hablo esto? ¿Cómo digo esto? ¿De dónde saqué esto? Es Cristo que está hablando por tu boca. Como les decía el Señor a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir. No estén pensando qué van a contestar, cómo se van a defender. ¿Por qué? Porque cuando se te revela Cristo, lo que hablas tiene esencia de Cristo. Lo que decís, a veces me ha pasado, gente viene y me cuestiona, me dice, vos me dijiste tal cosa en aquel determinado momento. Y yo, sinceramente, hay cosas que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces son cosas que te pone el Señor en tu boca. Y nada, son para ese momento y son para esa persona y esa persona la edifica, la nutre y la llena. Tenemos que salir de esa idolatría. Muchas veces estamos en una idolatría en lo que hacemos.
Yo sirvo al Señor en la alabanza, yo sirvo al Señor en el ministerio. Y es como que eso es nuestro centro y eso es lo mejor que podemos hacer. Pero no lo hacemos para Dios, lo hacemos para nosotros, para sentirnos cómodos, para sentirnos bien. Y eso tiene que ser desarraigado, eso tiene que ser quitado. Esa forma no sirve, esa estructura no sirve. Ese formato no tiene nada que ver con revelación. Revelación es una realidad interna que cambia y te guía. ¿Cuántas veces hemos reclamado un cambio al Señor? Viene por la revelación. Simple y sencillamente. No sabes cómo se ejecuta, simplemente pasa. Y todo se asocia con ser iglesia. ¿Pero qué iglesia? La que manifiesta a Cristo, la que expresa a Cristo en el hablar, en el caminar, en el decidir, en todo lo que hagas. ¿Y cómo se aprende esa conciencia? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Porque sé que seguramente ya hay gente que está medio desesperada y ya está sentada como en ese banquito que yo les contaba al principio. Ya está como incómoda y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se conquista esto? Hay una sola puerta y es en la búsqueda. Es en la búsqueda. Necesitamos buscarlo. Lo único que yo puedo hacer es buscar. Una búsqueda intensa. Una búsqueda íntima de su presencia, de su voluntad, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él diseñó para mi vida. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. A veces empezamos por las añadiduras, cuando en realidad el Señor dice, vení, búscame a mí. Estoy dispuesto para dejarme hallar, para que me encuentres, para que salgas de ese lugar de fracaso, de ese lugar de derrota, de ese lugar de ruina y entres a un lugar de revelación y de luz. Y cuando entre esa luz y esa revelación en tu vida, ya vas a cambiar la manera, va a cambiar. Vieron que dice que cada cosa depende de la óptica con el que lo mira. Y es así, cuando vos cambiás tu vida, cuando cambia Dios esa óptica en tu vida, ya las cosas que antes te preocupaban. Hace 2 días me gozaba con una persona porque ella me decía, yo cambié la manera de ver las cosas. Yo tengo a Cristo, un Cristo revelado. Dice, problemas tengo, sigo teniendo los mismos problemas, pero los veo diferente. Ya no son el centro de mi atención. Y eso es lo que sucede cuando se nos revela Cristo. Hay cosas que van a estar siempre a nuestro alrededor, con las que quizás vamos a tener que lidiar o no. Quizás Dios también va a traer un orden y un alineamiento a esas cosas. Pero esas cosas ya no te van a pesar ni te van a preocupar, porque va a ser Cristo tu centro, tu eje. La revelación viene de parte de Dios. Viene solo y exclusivamente de parte de Dios. Y si crees en esta noche que ya tienes esa revelación, que ya tienes esa luz, quiera el Señor que tengamos también la humildad para seguir aprendiendo. Porque eso también es importante. Muchas veces nos entronizamos y nos sentamos en un sillón de orgullo y de soberbia. A mí nadie tiene nada para enseñarme. Yo lo sabía. Hay gente que vos le decís, vos sabés que el Señor me mostró esto, o se te revela de repente alguna palabra, la compartís. Yo ya lo sabía, ya lo conocía, ya lo entendía, o ya Dios me lo había mostrado. Si Dios te lo había mostrado, vivilo. Pero bueno, no estamos aquí para cuestionar a nadie, no estamos aquí para señalar a nadie. Porque a veces tenemos esa cosita que se nos viene, esto es para fulano, para mengano. No, estamos aquí simplemente para decir, Señor, por tu misericordia hay cosas que tú me has mostrado en mi vida y que yo las he podido, por tu gracia, corregir. Pero hay muchísimas, Señor, que necesito que venga luz, que se aclare para poder desarraigarlas, para poder quitarlas, para poder arrancarlas y vivir de acuerdo a un legítimo y verdadero hombre que manifiesta a Cristo en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que decida.
Los tiempos son muy difíciles y las presiones son muy grandes. Por eso que la oportunidad maravillosa de manifestar a Cristo la tenemos al alcance de nuestras manos. Pero dependerá de nuestra búsqueda, única y exclusivamente. Yo no puedo reclamarle a mi esposo, Dios no me da más por tu culpa. Mis hijos no me pueden reclamar a mí, Dios no me da más por tu culpa. Nadie tiene derecho a reclamar a nadie, porque será tu única y exclusiva responsabilidad. Buscar a Dios de tal manera que Él se deje hallar. Vamos a orar nuevamente, porque es importantísimo tener esa conexión con el Espíritu Santo, porque será el Espíritu. No será la palabra que se diga, yo podría quitar o añadir a lo que dije. Eso no va a tener ningún efecto. Será el Espíritu de Dios el que va a hacer el efecto mayor en esto de lo que estamos hablando, porque se trata de Él y de Cristo. Bendito Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra del domingo, Señor, porque tú abriste una puerta, Señor, y sabemos en nuestro espíritu que ya hay cosas que comenzaste a sacar a la luz y a revelar, Señor. Gracias. Gracias porque veníamos a tientas, veníamos como ciegos, Señor, y sabemos que un ciego no termina bien porque muchas veces se puede tropezar, se puede caer y se puede golpear, pero los ojos están comenzándose a abrir. Ahora declaramos esta palabra sobre tu vida. Yo declaro que ahí en el hogar donde tú estás, en el seno de tu familia, los ojos se empiezan a abrir y empezás a ver luz, empezás a conocer y a entender que el conocimiento que tenías de Cristo, que la información que tenías no era suficiente, que es necesario una luz y una revelación mayor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se desesperan por esto? ¿Cuántos se enloquecen por esto? La vida de Saulo fue trastornada. Este hombre tenía todo el conocimiento de la ley, pero no conocía al Cristo. Él estaba esperando un Mesías que todavía para él no había llegado y ya había pasado delante de sus ojos y no lo había visto. Cuando Cristo se le aparece en el camino, este hombre se trastorna de manera tal que de ser un perseguidor acérrimo de los cristianos, se convierte en alguien que expresa con su propia boca: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa tiene que ser nuestra actitud, no la de los discípulos que estaban allí en el capítulo 8 y desistieron porque tenían ocupaciones y preocupaciones para ellos más importantes, sino todo es basura, como dijo Pablo. Todo lo tengo en poco por seguir a Cristo, por servir a Cristo. Esa es la manera, esa es la actitud, ese es el compromiso que tenemos que abrazar en este tiempo. Iglesia, te declaro iglesia porque sé que Cristo se manifiesta en tu vida. Yo declaro que sos iglesia, no importa lo que el infierno en esta hora esté diciendo o todo dedo acusador que se está levantando contra tu vida, lo cancelo ahora en el nombre de Cristo y declaro que sos iglesia, que somos iglesia, con muchas falencias, con muchas cosas por solucionar, con muchas debilidades, pero amando y abrazando esta desesperación porque la revelación de Cristo venga sobre nosotros. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, porque el día jueves, por supuesto, que vamos a seguir con este tema. Pero te bendigo en esta noche, que tengas una noche bendita. Y si el Señor te quiere dejar despierto toda la noche para revelarte cosas, también sea bienvenido ese espíritu de revelación y de luz a nuestras vidas. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en este tiempo, y si esta palabra fue de bendición para tu vida y querés compartirla con alguien, querés bendecir a alguien a través de esta palabra, tenés toda la libertad para hacerla, en el amor de Dios, en el amor de Dios. Así que bendiciones a todos y nos estamos conectando nuevamente. Recuerden, mañana 19 horas, oración congregacional. El día jueves a las 6 de la mañana nuevamente estamos orando y a las 20 vamos a tener nuestro culto como siempre. Bendiciones.